Te oigo. Buenas noches. Nosotros somos los integrantes del grupo número 8, perteneciente al grupo 3. Quienes integramos este grupo son Jessica Paniagua, Marco Galván y María Lara. Estaré hablando ahora acerca de la psicología del proceso psicológico, crisis de transición, ajuste, entre otros. Los procesos psicológicos son procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Se encuentra en un origen de cualquier manifestación conductuales y hacen posible el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales. Algunas características del proceso psicológico están lo que son la variabilidad, el carácter inferior, está la unidad de interacción mutua, el carácter activo, está la finalidad adaptativa y la naturaleza subjetiva. Los procesos son variables e inferidas a partir de la conducta observable. Constituyen también a una unidad e interactúan entre sí. En estos procesos encontramos dos, que son los procesos básicos, que en ellos se encuentran lo que son la sensación, la percepción, la motivación, emoción y memoria. Está también lo que es el proceso superior, en ello está la atención, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia y el aprendizaje. Otro tipo de procesos mentales son la inteligencia. En ellos se supone una capacidad de reconocer lo que nosotros sentimos y lo que nosotros encontramos en nuestra propia motivación. Están también lo que son los aprendizajes, que es un proceso por el cual adquirimos conducta, conocimiento, creencias, valores, etcétera. También están lo que son los sentimientos, las emociones, la percepción, la conciencia y la atención. En la crisis de transición es un estado temporal de trastorno y de organización caracterizado básicamente por la incapacidad de la persona para manejar emociones emocionales y conceptuales. En los distintos síntomas tenemos como son los sentimientos de cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, inadecuación, confusión, ansiedad, angustia, frustración, enojo, rabia, cólera, además de síntomas físicos como son el llanto, la sudoración, la palpitación y el temblor. En los ajustes tenemos que se asocian al uso de estrategias de afrontamiento que permiten mantener un nivel de funcionamiento psicológico orientado a establecer algún grado de equilibrio entre las necesidades internas del ajuste del sujeto y las exigencias ambientales. Ahí podemos observar las imágenes de cuán complejo es la mente del ser humano. En algunos momentos nosotros podemos actuar de manera impulsiva, pero en otros momentos podemos estar bloqueados, podemos sentir miedo y así sucesivamente. Nuestra compañera Jessica continuará. Jessica. Perdón, mi nombre es Jessica Paniagua. Continúo con el tema conducta psicológica. La conducta hace referencia al comportamiento de las personas. En el ámbito de la psicología se entiende
que la conducta es la expresión de las particularidades de los sujetos, o sea, la manifestación de la persona. Por ello, el concepto hace referencia a los Jessica, factores prende a la cámara. visibles. Perdón. Por ello, el concepto hace referencia a los factores visibles y externos de los individuos. Continuamos. Continuamos con los tipos de conductas. En psicología existen diferentes tipos de conductas. Vamos a definir algunas, porque son muchos. Está la conducta innata, que es aquella conducta con la que nosotros nacemos. Se refleja desde el primer momento en el que nacemos. Nos enseñan, no lo aprendemos. Estas son como, por ejemplo, el llanto, cuando el bebé nace, el succionar el seno, entre otras. Están lo que son las conductas adquiridas, que son conductas que se adquieren a lo largo de la vida. Pueden ser transmitidas por observación, comportamiento, actos de reflejos, pueden adquirirse por la experiencia propia. Están las conductas observables, que en psicología lo relaciona con el medio ambiente que rodea a la persona o al individuo. Estas son físicamente observables. Está en la conducta latente, que son aquellas conductas mentales que tiene el ser humano, es decir, no son observables, pero existen. Esto es como soñar, imaginar cosas, pensar, etc. Están las conductas voluntarias, que son los tipos de comportamiento que se realizan consciente. O sea, la persona sabe que las está haciendo y crea como una voluntad propia para hacerlas. Están lo que es la conducta involuntaria, que la persona la hace sin darse cuenta, adaptativas, desadaptativas, apetitivas, consumatorias, pasivas, agresivas, asertivas, no condicionadas y esperantes. Está la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es la disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento de las personas a los niveles de complejidad y con los métodos científicos de recogida de información que se estimen oportunos. La evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre un paciente a través de test y entrevistas con el fin de evaluar el funcionamiento y las actitudes o capacidades del mismo en determinadas áreas y a su vez predecir el comportamiento de este paciente en un futuro. La importancia de la evaluación psicológica es que en esta recae el uso de herramientas puntuales que permiten identificar los rasgos de personalidad, el dominio que tiene el paciente o el candidato, de las competencias del rol, las expectativas del paciente sobre su propio desarrollo, entre otros. Continuamos con la evaluación de los test en función de la validez, la norma y la confiabilidad. La validez de los test se refiere al grado en que estos miden lo que realmente quieren medir, al grado en que la puntuación de una medición representa la variable a la que está determinada o estimada. Existen tres tipos de test, que son test de constructo, test de criterio y test de contenido. Las normas en psicométrica son los datos de desempeño en una prueba de un tipo particular de evaluados, las cuales han sido diseñadas para utilizarse como referencia en la evaluación e interpretación de puntuaciones de pruebas individuales. Está lo que es la confiabilidad. En psicometría es una cualidad o propiedad de los instrumentos de medida que permite verificar si estos son precisos, consistentes y estables en sus medidas. Continuamos con el marco
Marcos Galván. Sí, buenas noches. Yo soy Marcos Galván y voy a continuar con la parte que tiene que ver con las medidas de evaluación de instrumentos en comunicación. En la vida profesional y todo informe debe ser tecnificado con unas medidas de evaluación, los cuales permitirán determinar los resultados de toda investigación. Por eso tenemos la escala de medidas de evaluación en comunicación. Estas permiten en cualquier área profesional determinar cuáles son los resultados de una investigación, sean estas cualitativos o cuantitativos. Asimismo, podríamos decir que todo informe de medidas de instrumento debe ser por la vía determinada que el investigador comprenda que debe de rendir un informe, sea esta oral o escrita. Tyler, por ejemplo, propone en sus medidas de evaluación de que todo informe debe ser tecnificado y determinado con instrumentos de evaluación que es como la base fundamental para cada informe. Asimismo, podríamos decir que toda profesión y toda investigación debe ser llevada a cabo con una serie de parámetros y medidas a tomar en cuenta. En psicología tenemos diferentes tipos de técnicas y medidas a llevar a cabo para determinar una evaluación, como son el informe, las técnicas, los tests, los cuestionarios, las entrevistas. Asimismo, todos estos instrumentos permiten determinar cuáles son los resultados y las medidas que queremos determinar. En psicología, por ejemplo, son muchas las maneras en que podemos evaluar a un determinado grupo de personas, como contando con los diferentes tipos de situaciones, ya sean estas emocionales, físicas, psicológicas, con las cuales queramos evaluar. Un ejemplo típico es, por ejemplo, en psicología queremos determinar o evaluar una persona que tenga un hábito de fumar. Estas, aunque no sea una medida cuantitativa, podemos decir que esta permite que, de acuerdo al hábito de la persona y lo asiduo que sea la persona a cierto tipo de conducta o hábito, podemos sí llevar a cabo un informe respecto a lo que la persona acostumbra en sí hacer en su vida cotidiana. Asimismo, finalmente, podríamos concluir que todo instrumentos de evaluación en comunicación debe estar determinada bajo un informe y un conjunto de parámetros, técnicas y evaluaciones para que éstas puedan tener un resultado finalmente entendible y aceptable para que podamos primero tener eh, una buena comprensión de lo que hemos querido investigar y sobre todo lo que hemos querido presentar. Es cuanto. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias.